Esperamos que entren todos y seguimos. Faltan unos cuantos todavía. Bueno, seguimos entonces. Estábamos viendo entonces a Fleming con el descubrimiento de la penicilina y les estaba mencionando, creo que ahí fue que se cortó, que usamos las dos palabras quimioterápicos y antibióticos como si fueran sinónimos. No lo son, pero no es grave, digamos, mezclar uno con el otro, digamos. O sea, decir que las quinolonas son antibióticos no es correcto, pero coloquialmente van a escuchar pilas de gente que los denominan de esa manera. Profe, ¿y los que le llaman macrobióticos tienen que ver? No, no tiene nada que ver eso. Bien. Esto que aparece acá... Había dicho, perdón, que los antibióticos eran orgánicos y los quimioterápicos... de síntesis. De síntesis, en realidad, eso es en cuanto al origen. Sin embargo, ya desde los años 50 hay antibióticos que se pueden fabricar en forma sintética, con lo cual, digamos, la distinción es totalmente irrelevante. Sí. Bueno, lo que aparece acá en la pantalla en este momento es digamos, como si fuera una bacteria teórica. Digamos, no hay ninguna bacteria que sea esta en particular, pero lo que intenta mostrar es los principales blancos que pueden tener los distintos tipos de antimicrobianos que vamos a estar empleando con selectividad. ¿Sí? Esto que está en violeta más o menos intenso es la membrana celular. ¿Sí? Hay unas cuantas drogas que pueden alterar la función de la membrana celular y la membrana celular, si se altera, la célula pierde permeabilidad y eso potencialmente la puede matar. Esto que está en celeste, cubriendo por fuera a la membrana, es lo que yo les decía el otro día, la pared celular, que puede ser tremendamente distinta de acuerdo al tipo de microorganismo que estemos considerando. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la diferencia entre los gram positivos, los gram negativos o especialmente grueso en el caso de las micobacterias? Que puede hacer entonces que tengan una protección más grande o más chiquita, como si tuviera una coraza cubriéndola. Hay algunas drogas que específicamente lo que hacen es inhibir la síntesis de la pared. Y eso es un blanco muy, muy atractivo porque nuestras células tienen membrana, pero no tienen pared, con lo cual alguien que le apunta nada más que a la pared, en principio es muy poco probable que a través de ese mecanismo nos pueda hacer nada a nosotros. Es el caso de las penicilinas, por ejemplo, y genéricamente de todos los betalactámicos, que es la familia a la cual pertenecen las penicilinas. Lo cual no quiere decir que no hagan nada, pero lo que hacen no lo hacen a través de ese mecanismo porque nosotros no tenemos pared celular.
Esto que está apareciendo dentro de esta bacteria hipotética son los ácidos nucleicos de la bacteria. ¿Sí? ¿Se acuerdan que las bacterias no tenían núcleo, habíamos quedado? Pero sí tienen ácidos nucleicos. Y una de las cosas que tienen que hacer para multiplicarse es replicar su ADN. Hay algunos antibióticos y quimioterápicos que lo que hacen es inhibir la replicación del ADN de las bacterias. Para que los genes de esa bacteria se expresen, hace falta lo mismo que para la expresión de los genes de nuestras células. O sea, ese ADN tiene que ser transcripto. Y hay algunas drogas que lo que hacen es inhibir la transcripción de los genes bacterianos. Y para que ese ARN que se ha formado a partir del ADN pueda terminar apareciendo, digamos, expresado en la célula, hace falta que llegue a los ribosomas. Estos cositos amarillos que están viendo acá abajo son los ribosomas bacterianos, y que ahí vaya a ser leído y traducido. Hay drogas que lo que hacen es interferir con la traducción en los ribosomas bacterianos, impidiendo... O sea, que atacan los ribosomas. Que atacan los ribosomas, o sea, que se unen a proteínas de los ribosomas e impiden su funcionamiento. O sea, hay antibacterianos que inhiben la replicación, hay antibacterianos que inhiben la transcripción y hay antibacterianos que inhiben la traducción. O sea, hay distintos niveles de acción dependiendo de cuál es la droga que estamos considerando. ¿Sí? Hay otras sustancias, tanto quimioterápicos como antibióticos, que esencialmente lo que hacen es interferir con la producción o con la utilización de metabolitos esenciales. ¿Qué cosa es un metabolito esencial? ¿Qué les digo? Algo que regula los anticuerpos. Un metabolito esencial es una sustancia sin la cual no puedo vivir. Hay metabolitos esenciales que se fabrican, hay otros metabolitos esenciales que son captados del medio. Y lo de esencial tiene que ver con eso, con su necesidad imperiosa para poder sobrevivir. Hay un conjunto de quimioterápicos y antibióticos que se describen como antimetabolitos. Esta es una categoría enorme que lo que alude es justamente a que lo que van a hacer es impedir o que se fabrique o que se use un metabolito esencial. La consecuencia de eso es que va a haber un daño importantísimo en la célula que está sufriendo ese efecto. Eso puede ser que se utilicen en los neoplásicos, ¿no? También. El concepto de antimetabolito, Este mecanismo, digamos. el concepto de antimetabolito se aplica a todo tipo de quimioterápicos, tanto los antibacterianos como los antimicóticos como los antineoplásicos, como dice la compañera. O sea, hay un conjunto importante de antimetabolitos que se emplean en la quimioterapia del cáncer. También hay antibióticos que se emplean en la quimioterapia del cáncer, interfiriendo con la replicación, o sea, las categorías de quimioterápicos y de antibióticos no son solamente contra los microorganismos. Son drogas que afectan distintos tipos de células y depende de la cual le pegan es el tipo de efecto que van a tener. ¿De acuerdo? Bien. En la práctica vamos a ver algunos ejemplos de algunas de estas categorías. ¿Sí? Por otro lado, recién estábamos hablando de la posibilidad de que las bacterias, o en general, de que los microorganismos desarrollaran resistencia. Hay muchas formas de desarrollar resistencia. Una tremendamente frecuente es esta que aparece acá esquematizada. Esto que estoy marcando con el cursor es la membrana, por ejemplo, de una célula bacteriana o de un hongo, lo que tengan ganas de imaginar.
si el antibiótico o el quimioterápico está actuando en este lugar, lo que va a estar determinante de su acción es la concentración que tenga en este lugar, que es el interior de la bacteria. Hay una cantidad de mecanismos por los cuales distintos tipos de agentes infecciosos lo que hacen es tomar a ese quimioterápico que estaba del lado de adentro y mandarlo para afuera a través de distintos sistemas de transporte. O sea, hay transportadores, proteínas o conjuntos de proteínas. Si se fijan, acá tienen uno que es un complejo, hay más de un componente en este, que lo toman y lo mandan directamente para afuera. Si la droga, que tendría que estar actuando acá adentro, la mandamos para afuera, ¿qué va a pasar con el efecto? No va a haber efecto. No va a haber efecto. Eso es un mecanismo de resistencia. Cada vez que aparecen este tipo de transportadores, la bacteria, el hongo, el protozoario donde se generó, es resistente al antibiótico, al quimioterápico, que es capaz de ser transportado para afuera. Eso es una de las formas más importantes de resistencia que ustedes van a ver, y desgraciadamente es muy, muy frecuente. No hace falta que conozcan los tipos de transportadores de flujo, o sea, esta pueden no darle bolilla, pero lo que intenta mostrar es que hay un montón, y esto va a depender de si están viendo bacterias, hongos, protozoarios o lo que fuere. Hay una enorme variedad de transportadores. Lo mismo es ahora. Esto que aparece acá es... ¿De flujo se le dice a cuando pasa a través de la membrana a la bacteria? O sea, al hongo. No. Flujo es el movimiento que puede haber, digamos. Hay influjo cuando es un flujo hacia adentro y hay efflujo cuando es de adentro hacia afuera. O sea... de adentro de la bacteria para afuera. Efflujo lo que quiere decir es que está habiendo un flujo desde el interior hacia afuera. ¿De acuerdo? Sí. No vamos a ver nada acá, pero en algunos lugares van a encontrar la palabra influjo, y eso es el flujo hacia adentro. Esto que aparece aquí está sacado de un informe que hizo la OMS hace 20 años, cuando yo les mencionaba, había surgido la idea clara de que estábamos perdiendo la guerra contra las bacterias a partir del desarrollo de resistencia. E intenta hacer una versión satírica, en realidad digamos un poco de humor negro, de lo que ha sido la historia de la medicina a partir de la resistencia en los microorganismos. Describe el tratamiento de las infecciones a lo largo de los últimos 4.000 años. Arranca 2.000 años antes de Cristo, en lo que había como tratamiento era poco y nada. O sea, lo que usaría un médico brujo, digamos, en alguna civilización de esa época era: tómese esta raíz, ¿sí? Algún tipo de producto natural sacado de alguna planta a la que se le atribuía algún tipo de efecto antiinfeccioso. El resultado es que la mayoría de las infecciones, digamos, no tenían nada, desgraciadamente, de eficacia lo que hacían contra ellas. Pega un salto de 3.000 años, los manda al año 1000 después de Cristo, en la mitad de la Edad Media eso, en la que, en vez de usar la raíz, lo que le ofrece es: diga esta plegaria, ¿sí? O sea, la expectativa de que las cosas se curaban mediante la oración. Para los creyentes habrá sido muy importante, pero objetivamente, digamos, no impactó en lo que era la duración de las enfermedades infecciosas, por lo menos que haya sido documentado. Pega otro salto enorme, se va a la mitad del siglo XIX, o sea, en el año 1850, por ejemplo. Esa plegaria de superstición: tómese esta poción. ¿Qué tipo de pociones se imaginan que podría haber a mitad del siglo XIX? Brebajes, potajes, cosas con aceite, cosas mezcladas para... Sí, con aceite, con cloro. Esas mismas hierbas mezcladas. Hierbas, claro, algo que... Sí, hierbas. Machacada.
y todo un montón de cosas que al día de hoy a uno lo pondría más vale nervioso, digamos. O sea, mercurio, arsénico. En camino directo, sí, al Bueno, baño. en la práctica, digamos, eso tampoco funcionó demasiado. Pega un salto de 70 años, lo lleva a 1920, y ahí aparecen los quimioterápicos, es la época más o menos en la que aparecieron las primeras sulfas. Esa poción es veneno, tómese esta pastilla. 25 años después, 1945, que es cuando se empieza a utilizar la penicilina, esa píldora es inefectiva, tómese esta penicilina. 10 años después, los bichos mutaron, tómese esta tetraciclina, que es otra familia de antibióticos. Del año 60 al 99, 39 más, tómese este antibiótico más potente, y para el año 2000, los bichos han ganado, cómase esta raíz. Volvimos todo para atrás. Volvimos todo para atrás. La versión, obviamente, no es exactamente descriptiva, pero el trazo grueso es correcto, o sea, hay una cantidad de microorganismos para lo que estamos haciendo, los mismos tratamientos que se hacían en la época preantibiótica, porque nos hemos quedado sin herramientas, y eso tiene que ver con el desarrollo de la resistencia, o sea, la idea de que los antibióticos resolvieron el problema de las infecciones, desgraciadamente, es un poco fantasiosa. Y ahí hay que ser bastante cuidadoso y mucho más restrictivo. Desde el año Y 2000. hay mucha gente alérgica a la penicilina, así que seguramente se morían y no sabían por qué y no resistían. No es exactamente así. Hay alergia a la penicilina, y esto es cierto, pero no son muchos. Lo que sí puede ser es grave, digamos, pero no es una cosa tremendamente común. Algunas de estas cosas vamos a ir viendo ahora que empecemos a hablar de algunos antibióticos en particular. No quiero perder mucho más tiempo con esto, digamos, pero sí que les tiene que dar claro la idea de que la resistencia es un problema grave, es un problema a nivel del mundo, es un problema comunitario. Va mucho más allá de la escala individual. Y en principio, tal como están las cosas, digamos, la pelea contra las bacterias la estamos perdiendo en este momento. O sea, es un problema muy grave el desarrollo de resistencia. Por eso la gente recurre a lo naturista, a eso que dijiste, tómese esa raíz, o sea, ahora quieren lo natural. Sí, pero eso también es un error, o sea, digamos, es volver, digamos, 4000 años al pasado, digamos, eso, Sí. digamos, uno le podrá gustar más o menos, digamos, las cosas naturales, a mí me encanta la naturaleza, pero, digamos, si tuviera que vivir como vivían hace 4000 años, probablemente ya estaría muerto hace rato, digamos, y creo que la mayoría de nosotros nos hubiera pasado lo mismo, porque la expectativa de vida en esa época eran 30 y pico de años. O sea, no es una gran solución, digamos, el retorno directo a lo que era el pasado. Sí ser cuidadoso y tomar en consideración que no somos los únicos en el planeta, digamos, pero no es el mero volver al pasado lo que nos va a resolver los problemas. Al contrario, nos va a regenerar problemas que estaban medianamente encarrilados. Este problema de la resistencia... Profesor, Sí, te escucho. sí. ¿Podría estar afectando también el uso de antibióticos en los animales que ingerimos, por las reses, en los pollos, en la industria? Justo lo que estás viendo en la pantalla en este momento. No lo había visto. Era eso. Digamos, parte de la resistencia es consecuencia de lo mal que usamos los antibióticos, es lo que dice el segundo parrafito. Pero casi la mitad de lo que es el consumo mundial de antibióticos no es para fines médicos, sino fundamentalmente en la producción agrícola ganadera, digamos, y en especial, digamos, en la cría de animales para consumo, lo cual obviamente genera resistencia, digamos, en los animales que pasa al medio ambiente, de la cual lo ligamos nosotros también. O sea, no es tanto el antibiótico que estamos comiendo en la carne del pollo o el pedazo de asado del domingo, sino cómo dentro del animal que fue tratado con el antibiótico genera bacterias resistentes que a su vez se ponen en contacto con las bacterias con las que estamos en contacto nosotros y que colonizan nuestro organismo.
¿sí? O sea, la cantidad de, qué sé yo, de antibiótico que podés consumir, digamos, en una comida es demasiado pequeña para afectar. Pero la bacteria que aprendió a defenderse del antibiótico dentro del animal es capaz de enseñarle a defenderse a una bacteria que vos tenés en tu tubo digestivo o en la piel o en cualquier otra parte de nuestro organismo. Y en ese sentido, digamos, es un problema también importante y mucho más difícil de controlar incluso que el antibiótico en medicina, porque ahí aparece toda una faceta comercial que hace que sea muy difícilmente controlable. Bien. La consecuencia de que haya tanta resistencia es que tenemos mayor cantidad de muertos debido a infecciones resistentes. En el hospital ustedes seguramente habrán escuchado más de una vez a los médicos hablando de lo que es la infección intrahospitalaria y cómo eso se lleva a una cantidad de pacientes en terapia intensiva o en cualquier servicio, digamos, hospitalario. Por otro lado, aunque no lo mate, generan típicamente infecciones más difíciles y las más difíciles suelen tardar más tiempo en resolverse, con lo cual, por un lado, digamos, tienen mayor chance de contagiar, o sea, de pasar a otros individuos, y generan una cantidad enorme de costos adicionales. Y por otro lado, las alternativas que hay para tratar de resolver estos problemas son hoy por hoy muy, muy limitadas. Hay muy pocas drogas en desarrollo porque no sabemos a quién apuntarle. Es como problema, un problema muy, muy difícil de resolver, en el cual la velocidad de aparición de resistencia es mucho mayor que la capacidad nuestra como especie de desarrollar nuevas estrategias para enfrentarlo. O sea, en la batalla contra los bichos, en los últimos 20 años, más de 20 años, venimos retrocediendo. Después de haber tenido, digamos, una época de muy grandes logros que fueron los años 30, 40, 50, hemos empezado cada vez a perder más espacio frente a lo que es las infecciones como causa de muerte y mortalidad. Bueno, algunos ejemplos de esto. Yo les mencioné recién el tema de la tuberculosis, pero hay por todos lados y en todo tipo de infecciones. Hoy por hoy, si miran el último parrafito, aproximadamente 60% de las infecciones intrahospitalarias, y probablemente sea un poquito más en este momento, son por gérmenes resistentes. O sea, pescarse un bicho dentro de un hospital es una hipoteca tremendamente difícil, porque los gérmenes que uno encuentra dentro del hospital son gérmenes seleccionados en un ambiente donde han estado expuestos a una enorme cantidad de antibióticos. Y si sobrevivió, quiere decir que de alguna manera es resistente a todos esos que están dando vueltas por ahí. Lo cual hace que tengan, desgraciadamente, necesidad de tratamientos más caros y en muchos casos que no tengan solución. Bien, con toda esta idea general en mente vamos a empezar a hablar de algunos antibacterianos. Lo que es de interés para ustedes son sobre todo los que afectan, los que sirven para el tratamiento de infecciones cutáneas, que son la mayoría de las que van a ver en la práctica de la podología, de las cuales vamos a tener entonces que hablar de algunos antibióticos más que de otros. Acá aparecen 3 familias con un poquito más de interés, aunque como ven en el último parrafito, digamos, hay unos cuantos adicionales que tienen... Me están tomando el pelo porque está la gata sentada acá al lado mío. Saluda, Clara. Ella, pobrecita. Escuchando la clase. Escuchando la clase, exactamente. Bueno, ahora se asustó, se inhibió. Bueno, una primer familia importante de antibióticos, de hecho, la familia más numerosa y probablemente la más utilizada, es la familia de los beta-lactámicos. Se llama beta-lactámicos porque son todas drogas que tienen en su estructura un anillo beta-lactámico. Bueno, pensé que tenía, después les voy a mostrar, digamos. En definitiva no tiene sentido que conozcan el detalle de la estructura, digamos, pero todos tienen un esqueleto similar, sobre el cual, digamos, se agregan distintos tipos de sustituyentes. Entre los beta-lactámicos se encuentran
varias subfamilias de antibióticos. Las dos más populares son las penicilinas, que es la que arrancó con el que descubrió Fleming, que yo les mostraba hace un ratito. En esa familia de las penicilinas hay varias decenas de drogas, de las cuales las 3 más usadas, en relación a lo que ustedes deberían conocer, son las que aparecen mencionadas en el paréntesis. Benzilpenicilina es la más clásica, no se emplea tanto en podología, básicamente porque requiere ser administrada por vía inyectable, con lo cual, digamos, no es una droga de uso corriente, pero van a haber pacientes. También es conocida como penicilina G. De hecho, en el habla coloquial de los médicos es más frecuente hablar de penicilina G que de benzilpenicilina, pero el nombre correcto es benzilpenicilina. Las dos que siguen, que están resaltadas en negrita, es porque son de uso mucho más frecuente en la práctica corriente, y las dos son activas por vía oral, o sea, las dos permiten ser administradas por vía oral. La fenoximetilpenicilina, en términos de espectro, ¿qué será el espectro? Como el campo de acción. Como El campo de acción sobre quién actúa. el conjunto de bacterias sobre las cuales tiene actividad suficiente como para poder ser utilizada como tratamiento, ¿sí? La fenoximetilpenicilina tiene un espectro muy parecido al de la benzilpenicilina. Esto incluye a la mayoría de los cocos, tanto gram positivos como gram negativos, y a los bacilos gram positivos. Son todos bichos que son causa importante de infecciones cutáneas. La amoxicilina, que es el que está al lado, tiene un espectro más amplio, o sea, incluye mayor cantidad de microorganismos, y eso incluye a unos cuantos bacilos gram negativos, como por ejemplo enterobacterias o cosas por el estilo. Cuando uno lo escucha así, tiende a pensar, bueno, si tiene más espectro debería ser mejor. Esa idea, desgraciadamente, es falsa. O sea, cuando uno intenta evitar, digamos, identificar el germen y arreglarse con algo de amplio espectro, lo que está generando, desgraciadamente, es muchísima más resistencia, porque está afectando a muchas más bacterias, la que uno quiere eliminar, y todas las otras que están también en contacto y que no son las que a uno le interesan, con lo cual usar un antibiótico de amplio espectro en general es más un error que un beneficio. Puede haber situaciones donde no haya más remedio que hacerlo, pero en términos generales uno debería tratar de apuntarle con la mayor precisión posible a lo que supone que es el bicho con el que se está enfrentando. ¿Cómo logra la bacteria resistir? ¿Cómo logra Por mutaciones. mutar o resistir? Lo más usual es por mutaciones, o sea, se seleccionan las mutaciones que generan resistencia. Vos tenés 1000 bacterias, de las cuales 999 son sensibles, y una sola tiene el gen de resistencia, y normalmente queda totalmente tapada por las otras 999, donde vos le pusiste algo que es capaz de matarlas a las otras 999, al cabo de muy poquito tiempo vas a tener 1000 que van a ser todas resistentes. Porque le sacaste la Que se van competencia pasando, de por decirlo así, el código de resistencia. Exactamente, digamos. O sea, lo que estás haciendo es seleccionar los antibióticos, en general todo este tipo de sustancias, actúan como factores de selección en el medio ambiente. Matan a los sensibles y dejan a los resistentes nada más. Con lo cual en muy poquito tiempo te quedaste solamente con los resistentes que ocupan todo el lugar que tenían todos los otros antes. La ley de sobrevive el más fuerte. Casualmente. Es estrictamente, digamos, la evolución en su máxima expresión, donde lo que generamos como presión de selección es algo que espontáneamente no estaba dando vueltas en el ambiente. Profe, esto sería solamente a través de los plásmidos, ¿no? No, no solamente. Plásmidos es una de las formas, digamos, más usuales de transmisión, pero no es la única
y para muchas bacterias, digamos, no es la principal. Pero es una de las relevantes. Bien. Profesor, Sí. una consulta. En el caso de infecciones sistémicas, donde hay que esperar un tiempo para tener un resultado de un cultivo, para saber qué agente es, ¿ahí es cuando se usan los de amplio espectro? No. En general, para las infecciones sistémicas uno tiene una sospecha de quién es el agente justamente por lo que es la epidemiología. O sea, no cualquier bacteria la vas a encontrar en cualquier localización. Igual tenés que hacer el cultivo para verificarlo, porque puede haber errores, pero normalmente, y el caso más grave puede ser que si tenés un paciente que está en terapia con una sepsis de origen desconocido y no sabe si viene con una enterobacteria del tracto urinario, o si viene con un estáfilo que vino por la piel, o si tiene algún bicho que entró por el tubo digestivo. O sea, ahí puede ser que tengas que armar alguna combinación de amplio espectro, pero en la mayor parte de los casos uno puede tener una idea bastante aproximada de cuál es el germen que está participando, simplemente por lo que es la historia natural de ese tipo de infección. De hecho, lo que vamos a ver dentro de un par de minutos, si nos da el tiempo, es algunos de los gérmenes más usuales en la patología que ustedes pueden llegar a ver con más frecuencia. Y de vuelta, no es para que ustedes usen antibióticos, porque los antibióticos no son drogas de venta libre, pero sí para que entiendan por qué los están tratando y de qué manera los están tratando a los pacientes. Y eventualmente para que identifiquen efectos adversos o apoyen el tratamiento, digamos, con mensajes saludables. Un poco como hemos hablado para los corticoides o cosas por el estilo. Bien, entonces, en esta categoría de los beta-lactámicos, aparte de las penicilinas, que fue la primera familia dentro de esa categoría, hay un segundo grupo también de uso relativamente frecuente, que son las cefalosporinas, y en los años siguientes fueron apareciendo varias otras familias y subfamilias relacionadas. Todos los beta-lactámicos, el mecanismo de acción que tienen es la inhibición de la síntesis de la pared bacteriana, que dijimos que era una estructura que tienen las bacterias, pero que no tenemos en nuestras células. O sea, a través del mecanismo que daña a las bacterias no nos pueden generar problemas. Tienen otros efectos adversos, pero no vinculados a lo que produce el efecto antibacteriano. Una segunda clase de antibióticos que alguna vez van a ver utilizar y que se encuentra además en muchas formulaciones tópicas, por ejemplo en cremas y cosas por el estilo, es la familia de los aminoglucósidos. Estos también son bastante viejos. Tiene varias drogas. La mayor parte de las que ustedes van a ver en formulaciones locales, lo que van a tener es gentamicina, ¿sí? Pero hay otros importantes en la familia esta, por ejemplo la streptomicina, que fue la primera droga empleada en el tratamiento de la tuberculosis, y de vuelta, el tipo que descubrió la streptomicina se sacó el premio Nobel por eso, o sea, fue un cambio tremendamente importante en la historia de la humanidad. Es una familia numerosa. Todos los aminoglucósidos lo que hacen es inhibir la síntesis de proteínas en las bacterias actuando a nivel de los ribosomas de las bacterias. Una tercera familia de uso relativamente frecuente se llama macrólidos. En esta familia se encuentran también varias drogas. La probablemente más usada durante muchos años fue la eritromicina, pero desde hace 30 años más o menos, una de las que más se utiliza y una de las que más importancia tiene para los problemas en podología es un derivado de la eritromicina que se llama claritromicina, por eso está resaltada en negrita. Los nombres están resaltados en negrita, yo voy a esperar que ustedes los conozcan, ¿sí? Todos los macrólidos son también inhibidores de la síntesis de proteínas a nivel de las bacterias, o sea, actúan también en los ribosomas de las bacterias. Beta-lactámicos y macrólidos con frecuencia son utilizados para tratamientos de los mismos bichos en función de si el paciente tiene o no alergia a un beta-lactámico. O sea, con alguna frecuencia, cuando no puedo usar el beta-lactámico porque el paciente es alérgico, lo voy a reemplazar, por ejemplo, con claritromicina. ¿Sí? Para otras circunstancias se pueden utilizar otras familias de antibióticos, por ejemplo, las sulfonamidas
que es una de las familias más viejas, son todos antimetabolitos, fundamentalmente del ácido fólico. ¿Se acuerdan del ácido fólico? Sí. El ácido fólico es una vitamina, digamos. La Lo que toman las embarazadas. Exactamente. Bueno, las sulfonamidas lo que hacen es impedir que las bacterias puedan fabricar ácido fólico. Perdón un segundo que tengo acá de vuelta un conflicto canino. Perdí el profe. ¿Dónde está? Te dormiste, Marta, eso pasó. No, no me dormí, estoy acá desde hace rato. Pero el profe se me desapareció. Disculpen, pero si no es un lío, pues empiezan a ladrar justo acá al lado y se hace inmanejable. Les decía entonces que las sulfonamidas lo que hacen es inhibir la producción de ácido fólico en las bacterias. Como nuestro organismo no lo fabrica, sino que lo toma presintetizado, nos podrán hacer otras cosas, pero ese mecanismo a nosotros no nos va a producir daño. O sea, para cada uno de las otras familias que aparecen, digamos, hay mecanismos de lo que le hacen a las bacterias y, eventualmente, mecanismos diferentes de daño sobre nuestras propias células. Dijimos que las familias probablemente más importantes son las de los beta-lactámicos, que la punta del ovillo era esa penicilina que yo les mencionaba hace un ratito. Cuando apareció la penicilina fue una especie de magia, o sea, todo el mundo estaba fascinado con la penicilina, hasta que rápidamente se empezó a usar masivamente y ahí empezaron a descubrir que tenía algunos problemas. Algunos de ellos eran vinculados a la forma de administración. La penicilina que inventó Fleming, que descubrió Fleming, requería administración por vía parenteral, o sea, inyecciones, y eso a la mayor parte de la gente en general no es una cosa que le genere, digamos, placer, más vale al contrario, con lo cual uno de los avances importantes fue el desarrollo de algunos derivados de la penicilina que eran aptos para ser empleados por vía oral. Los dos que les mencionaba hace un ratito, la fenoximetilpenicilina y la amoxicilina, los dos son aptos para uso por vía oral. Otros problemas tenían que ver con el espectro, digamos, que a algunos gérmenes no tenía capacidad suficiente como para inhibirlos y se generaban modificaciones que permitieron la ampliación del espectro o el direccionamiento, tratar de orientarlo, digamos, a algún tipo particular de microorganismos. O sea, en los 70, 80 años que hay prácticamente de uso terapéutico de la penicilina, se han hecho una enorme cantidad de modificaciones que han dado lugar a una gran variedad de derivados y moléculas relacionadas con ella. Para todos los beta-lactámicos, el principal efecto adverso, como mencionaba una de las compañeras hace un ratito, es la producción de reacciones de hipersensibilidad. Reacciones de hipersensibilidad